Bueno, seguimos con esta figura tan importante que es la de San Juan Crisóstomo. En el año 397 había sido nombrado obispo de Constantinopla, que era en la capital del Imperio Romano de Oriente. Y no tuvo una vida fácil San Juan Crisóstomo. Vamos a ver por qué. Desde el inicio proyectó la reforma de su iglesia, austeridad del palacio episcopal que debía servir de ejemplo para todos, para el clero, para las viudas, para los monjes, para las personas de la corte, para los ricos, para todos. Su solicitud por los pobres fue grande, tanto que se lo llamó también como sobrenombre, como apodo, el limosnero. Y logró crear instituciones caritativas muy apreciadas. Además, era muy emprendedor, se lo vio en muchos campos, ¿no? Y claro, eso siempre provoca envidia. La envidia que mata, la envidia asesina que quiere eliminar a quien ve como su enemigo, a quien lo obliga a confrontarse con su realidad. Los grandes hombres producen grandes envidias y son castigados por eso, ¿no? Sin embargo, como verdadero pastor, trataba a todos él igual, de manera cordial, de manera paterna. Siempre tenía gestos de ternura con todos, eh, tenía una condescendencia muy grande, no condescendencia, no es la palabra, sino un aprecio muy grande por la mujer. Dedicaba una atención especial al matrimonio, a la familia. Invitaba a los fieles a participar en la vida litúrgica, que le hizo espléndida, le hizo atractiva. Es un gran liturgo, liturgista, uno de los principales anáforas en la iglesia oriental, el rito bizantino, tanto en la iglesia ortodoxa como en la iglesia greco-católica o católica rito bizantino, es la de San Juan Crisóstomo. Es preciosa. Creo que en un momento lo hemos comentado. Bueno, no tuvo, como decía, una vida tranquila. Era, bueno, el obispo de Constantinopla y por eso mismo, por ser la capital del imperio, se vio envuelto en intrigas políticas y reaccionaron también contra él más una vez. En el 401 había depuesto él en Asia en Asia Menor, a 6 obispos que habían sido elegidos indignamente y fue acusado de abuso de poder, de haber rebasado los límites de su jurisdicción. Otro pretexto de ataques contra él fue la presencia de algunos monjes egipcios excomulgados por el patriarca de Alejandría que se refugiaron en Constantinopla. Y también se creó una fuerte polémica causada por las críticas que San Juan Crisóstomo había hecho a la emperatriz Eudoxia y a sus cortesanas por la vida que hacían lujosa e incluso fiestas de tipo pagano eran prácticamente. Y eso lo desacreditó, lo insultaron. Era uno que no se callaba y se comprometía con la verdad y con la justicia. ¿Cómo tiene que ser un buen pastor? No callar, no callar. Porque el cristianismo es fe y es moral. No se puede callar. Bueno, fue depuesto en el sínodo organizado por el mismo patriarca Teófilo en el año 403 y condenado a un primer destierro breve. Ahí lo condenaron en el año 403. Vamos a ver cómo está después todo, lo veremos ahí a San Cirilo de Alejandría, también participar en ese sínodo, joven todavía. Bueno, eso hablaremos luego. La hostilidad que suscitó contra el Crisóstomo, recordamos que Crisóstomo significa pico de oro, boca de oro, ¿no? Por su gran elocuencia. Fue a causa de la protesta, decía, contra las fiestas en honor de la emperatriz. Y así como también la expulsión de los presbíteros encargados de los bautismos en la vigilia pascual en el 404. Y ahí comienza la persecución contra San Juan Crisóstomo y los seguidores que lo llamaban juanistas. San Juan denunció los hechos, siempre me refiero al Crisóstomo, ¿no?
en una carta al obispo de Roma, que era Inocencio I, pero era demasiado tarde. En 406 fue desterrado nuevamente, ya esta vez fue por más tiempo, y lo enviaron a Armenia. El Papa estaba convencido de la inocencia de San Juan Crisóstomo, pero no podía ayudarle. No se pudo celebrar un concilio, que había sido promovido por Roma, para lograr la pacificación entre las dos partes del imperio y también entre sus iglesias. Vemos cómo también por razones políticas ya ha habido respecto a la ortodoxia siempre divisiones, ellos mismos ahora siguen con divisiones, como son iglesias autocéfalas, y en este momento hay una gran disputa entre Rusia y Constantinopla, es decir, la iglesia griega. Bueno, no voy a entrar más en detalle porque si no se va el tiempo. Bueno, lo envían al destierro, entonces esa condena al destierro en realidad fue una auténtica condena a muerte, ¿no? Son conmovedoras las numerosas cartas que escribió desde el destierro, en las que están manifestando sus preocupaciones pastorales, también su dolor por las persecuciones contra los suyos. Y ya en su marcha hacia la muerte se detuvo en la provincia del Ponto, en Comana, y ahí moribundo fue llevado a la capilla del mártir San Basilisco, donde entregó su alma a Dios y fue sepultado junto a este mártir San Basilisco como mártir, él también, ¿no? No lo mataron, pero murió de la gran dolor por todo lo que está ocurriendo. Muere el día de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre del año 407. Su rehabilitación tuvo lugar en el año 438 bajo el emperador Teodosio II. Los restos fueron sepultados en la iglesia de los Apóstoles en Constantinopla y en el 1204 fueron trasladados a Roma, a la primitiva Basílica Constantiniana, es decir, de San Pedro, y ahora está en San Pedro, en la capilla del coro de los canónigos. Ahí reposan los restos por la mayoría, la parte de los restos de San Juan Crisóstomo, aunque Juan Pablo II en 2004 entregó una parte importante de estas reliquias al patriarca Bartolomé de Constantinopla. Lo que pasa es que hay que decir que en el 1204 fue la Cuarta Cruzada y fue contra los propios hermanos nuestros en Constantinopla. Eso, bueno, esas barbaridades que ocurrieron por razones políticas además, y que eso ha creado tanta herida dentro de la ortodoxia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se dijo que cuando se sentó en el trono de la Nueva Roma, es decir, Constantinopla, Dios manifestó en él a un segundo Pablo, un doctor del universo. En realidad, en Crisóstomo hay una unidad esencial de pensamiento, de acción, tanto cuando estaba en Antioquía como cuando pasa a Constantinopla. Lo que cambian son las situaciones. Al meditar las ocho obras realizadas por Dios en la secuencia de los 6 días que nos relata el libro del Génesis, Crisóstomo quiere hacer que los fieles se remonten a la creación, de la creación al creador, perdón. Dice, es de gran ayuda saber qué es la criatura y qué es el creador. Y nos muestra la belleza de la creación, que es el reflejo de Dios, ¿no? Es decir, que se convierte creación de este modo en una especie de escalera para ascender a Dios. Él habla de distintos pasos, ¿no? Para ascender a Dios. El primer paso es la creación como escalera hacia Dios. El segundo es la condescendencia de Dios. Todo esto lo presentan distintas cartas. El Dios que viene al hombre, ¿no? Que viene al hombre y le escribe una carta de amor. Esa carta de amor es la Escritura, la Sagrada Escritura. Y luego, un tercer paso, Dios no solo se remite a escribir esa carta, es decir, a darnos la Escritura, sino que Él mismo baja, Él mismo se encarna, se hace el Dios con nosotros, se hace nuestro hermano hasta la muerte en la cruz. Y agrega finalmente un cuarto paso,
que es la vida, la acción del cristiano, es el Espíritu Santo, la fuerza vital, el neuma, ¿no? Dios entra en nuestra existencia misma a través del Espíritu Santo y nos transforma desde adentro, desde nuestro corazón. Qué maravilla todo esto, lo que vamos viendo cómo se va desarrollando esto que ya estaba, la verdad, pero se va como explicitando, se va iluminando el entendimiento sobre lo que el Señor nos dejó Él, ¿no? No hay nada nuevo, pero sí hay mucha luz sobre lo que ya hay. Al comentar el Hechos de los Apóstoles propone el modelo de la iglesia primitiva, fijémonos, ¿no? Desarrollando una utopía social, una especie de ciudad ideal. San Juan Crisóstomo comprendió que no basta con dar limosna o con ayudar a los pobres de vez en cuando, sino que es necesario crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad. Un modelo basado en la perspectiva del Nuevo Testamento, es decir, una nueva sociedad que se revela en la iglesia naciente. Y esto, por eso, es uno de los grandes padres de la doctrina social de la iglesia. La doctrina, la vieja idea de la polis griega hay que sustituirla por una nueva idea de una ciudad inspirada en la fe cristiana. Y como San Pablo defendía el primado de cada cristiano, de la persona en cuanto tal. Es decir, corrige así la tradicional visión griega de la polis, de la ciudad, en que amplios sectores quedaban excluidos de la población, mientras que en una ciudad cristiana todos somos hermanos y hermanas con los mismos derechos. Bueno, nos dice además que nuestra polis en definitiva es otra. Nuestra verdadera ciudad es la ciudad celestial, nuestra patria está en los cielos. Y en esta patria nuestra, incluso en esta tierra, todos somos iguales, todos somos hermanos, como decía, y nos obliga esto a la solidaridad. Al final de su vida, enlazando con su primera predicación del año 386, retoma un tema muy importante. Dios tiene un plan para la humanidad, aunque a veces nos resulte incomprensible y además inefable, porque no hay ni palabras para describirlo, pero seguramente es un plan guiado por el amor, es decir, Él lo guía y con amor. Y aunque no podamos descifrar los detalles de la historia personal, de la historia colectiva, sabemos que el plan de Dios se inspira siempre en su amor. La importancia yo diría, ¿no?, de aferrarnos a un punto firme ante las preguntas que nos podemos hacer de tipo existencial, cuando no entendemos, por ejemplo, el sufrimiento de almas inocentes. Saber, Dios es amor. Y aquí, aunque yo no lo vea, está el amor de Dios, ¿no? Perdón por este excursus, pero bueno, es para comentar, ¿no?, cómo él veía esto y cómo nosotros tenemos que verlo. Y así, a pesar de todos sus sufrimientos, San Juan Crisóstomo reafirmó el descubrimiento de que Dios nos ama a cada uno con amor infinito. Y por eso quiere la salvación de todos. Claro, entre la voluntad de Dios y mi salvación está mi voluntad, ¿no? Eso nos hizo libres. Además, él mismo, este santo obispo, cooperó a la salvación con generosidad, sin escatimar esfuerzo entre toda su vida. Tanto que al final de su existencia, la última obra que escribe, que deja como último testamento, es Gloria a Dios por todo. Y alabado sea Jesucristo, ahora y siempre.